Un cordial saludo, integrantes de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, en su seminario Páginas de Estanislao Zuleta. Hoy abordaremos algunos asuntos a propósito de la lectura correspondiente del libro Arte y Filosofía. Volvemos a un tema que ya hemos trabajado en otras ocasiones, que es el de la verdad en el arte. Lo primero que quisiera señalar es que Estanislao Zuleta en este apartado señala que la verdad del arte irrumpe. Esto significa que la verdad del arte no se encuentra como un efecto tranquilo de un proceso previo, de una búsqueda consciente y absolutamente racional, sino que aparece como un efecto novedoso para quien se acerca al arte. Así pues, si la verdad irrumpe, es porque en la obra artística ha aparecido ante nosotros, en el contacto con la obra artística, ha aparecido ante nosotros algo que de ningún modo esperábamos, algo que nos conmueve, que nos resulta novedoso, extraño, singular y que no podemos apropiar fácilmente. Lo segundo que Stanislao Zuleta señala es que la verdad del arte tiene un efecto transformador, lo cual significa que no estamos ante el hallazgo de un saber abstracto que nada tiene que ver con nosotros, sino que la verdad del arte se dirige directamente a lo que somos. Podríamos decir, acudiendo a algo que habíamos leído previamente, que la verdad del arte se dirige directamente a nuestra identidad. Si ya habíamos dicho que la verdad del arte es algo que resulta conmovedor, que aparece como novedoso, como inédito, uno podría decir que la verdad del arte se dirige a la identidad interrogándola, poniéndola en cuestión. De ahí que ante la verdad del arte se tengan dos opciones. Una es la indiferencia, ocultar que esa verdad ha aparecido. Podemos reprimir esa verdad o esconder lo novedoso que ella trae y creer que se adapta más bien a lo que ya pensábamos previamente. O también podemos dejarnos afectar por esa verdad y abrirnos a la posibilidad de la transformación. Estanislao Zuleta, en tercer lugar, señala que la verdad del arte se caracteriza por ir más allá de las ideologías. Plantea en este aspecto Estanislao Zuleta el asunto de la validez de la verdad del arte, que hace que la verdad del arte pueda ser aceptada y reconocida. O, en otros términos, ¿cuáles son los criterios que constituyen la verdad artística? Esa es una pregunta que Stanislao Zuleta deja abierta, pero que yo considero que nos lleva a formular la pregunta ¿por qué significa la validez? O sea, ¿en qué medida una verdad es algo que aparece como justificado? Otro asunto que tiene que quedar como pregunta en este aspecto es ¿qué es la ideología? Y en esa medida, ¿cómo el arte puede ir más allá de la ideología? ¿Cuál es el sentido del término que le damos a la palabra ideología para que creamos que es posible que el arte vaya? Creo yo que en este caso Estanislao Zuleta entiende por ideología un sistema de creencias afincado en unas circunstancias históricas precisas y que aparece como algo cerrado, es decir, un sistema que tiende a explicar la totalidad de la experiencia vital y que además tiende a excluir como falsas, como erróneas, otro tipo de ideas que aparezcan como algo amenazante para esa ideología. Esa ideología tendría entonces la característica de la totalidad, de pretender explicar la totalidad o explicar un conjunto de asuntos muy amplios. Y por otra parte, la característica de ser una barrera contra otras creencias. Creo yo que es posible pensar en otros conceptos de ideología
pero quedándonos con este de Stanislao Zuleta, podemos señalar que efectivamente la verdad artística es algo que va más allá, que aparece como un factor corrosivo de los sistemas dogmáticos cerrados de creencias. En otros términos, parecería como si lo que el arte produce estuviese desencajado o fuese imposible de asimilar por doctrinas o sistemas de creencias del orden de lo religioso, lo político, etcétera, que se caracterizarían por estar cerradas a la posibilidad de ser interrogadas por otro tipo de ideas. El auténtico arte pareciera ir más allá y pareciera no adaptarse a esas formas y en esa medida ser un elemento de interrogación de las ideologías o de superación de esas expresiones de la ideología. Porque quiero insistir que quizá haya otros conceptos de lo ideológico en los que el arte también aparecería como una potencia ideológica o como una expresión ideológica. Otro asunto planteado por Stanislao Zuleta es el de la permanencia de la verdad artística, es decir, su capacidad de sobrevivencia al paso del tiempo. El asombro de Stanislao Zuleta está puesto entonces en que, a pesar de que haya formas de producción, ideas, cosmologías, concepciones del universo y de la vida que resultan perecederas en un determinado momento de la sociedad, el arte de esa expresión de la sociedad siga vigente. La pregunta de Stanislao Zuleta es entonces por qué si otras expresiones sociales perdieron vigencia, se hicieron obsoletas y hoy nos parecen extrañas y ajenas, ¿por qué a pesar de eso la producción artística sigue vigente? ¿Por qué, por ejemplo, pese a que ciertas formas sociales de la Rusia zarista ya no existen, la literatura rusa de esa época sigue produciendo efectos tan intensos en quienes la abordamos en la actualidad? La verdad del arte tendría entonces esa capacidad de permanencia y de superación del propio tiempo en el que fue creada. Finalmente, Stanislao Zuleta dice muy de pasada, y creo yo que lo va a estudiar posteriormente, que hay una fuerte oposición entre la verdad artística y el capitalismo. Y uno tendría que preguntarse cuál es la razón. Aquí simplemente anotémoslo y es que Stanislao Zuleta ve en el arte una expresión quizá de las fisuras, de las miserias, de las deficiencias, de los horrores, etcétera. El arte, de alguna manera, aunque eso tendremos que estudiarlo más, es una contracara del capitalismo. En síntesis, lo que tenemos que preguntarnos es por qué Stanislao Zuleta señala en este apartado que entre el arte y el capitalismo habría una confrontación profunda. ¿Qué es lo que hace la verdad artística para que aparezca como algo que confronta al capitalismo? Bueno, agradecemos por su atención a este comentario y esperamos sus interpretaciones sobre lo que la lectura plantea y sobre estos planteamientos. Les deseamos muy feliz día.